Qué bueno que están con nosotros en el relato de hoy, que seguramente lo van a disfrutar mucho porque vamos a conocer las entrañas del ejército mexicano. Y no solamente del ejército mexicano, de las fuerzas especiales, de los famosos gafes o bien conocidos como murciélagos, que hoy tenemos el gusto de que nos acompañe. Pues ahora sí que lo vamos a nombrar como el murciélago. Murciélago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ferro? Muy buenas tardes. Un placer acompañarte en esta tarde. Primero agradecerte que te hayas tomado el tiempo de venir y sobre todo que tengas la valentía de venir a hablar abiertamente a todo esto. Te lo agradezco, Ferro, y quiero hacer hincapié que el pasamontañas no es por seguridad propia y seguridad de nuestros compañeros. Bueno, también agradecemos a nuestros amigos de Coworking Code que nos abren las puertas para grabar este programa, esta edición de relatos hoy con un murciélago, con una persona que ha sido clave en las Fuerzas Armadas y que, bueno, pues tiene bastantes años de trayectoria. Cuéntanos, murciélago, ¿qué es para ti el ejército? Yo creo que para mí, para todos los que hemos estado y que están y estarán en el ejército, es un alto honor, ya que el ejército representa al pueblo de México basado en tradiciones y costumbres desde nuestras épocas prehispánicas. Hablamos de honor, valor, lealtad, sacrificio por la institución, sacrificio por nuestro pueblo. Muchas veces cuando decimos sacrificio pensamos que es no ver a la familia, pero tenemos el caso de que perdemos un hijo, perdemos una madre, perdemos un padre y no los visitamos porque nos toca estar en operaciones. Es anteponer nuestros servicios, nuestro interés público, privado, por el bienestar de los demás. Entonces, en base a todos esos valores y virtudes, ese honor que se nos confiere es un gran sentimiento dentro del pecho pertenecer al ejército. Y el ejército es un pueblo que está para defender al pueblo de México, siempre hasta las últimas consecuencias. Murciélago, ¿cómo es que tú llegas al ejército mexicano? ¿Cuántos años tenías? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue tu primer acercamiento y por qué ser un soldado? Yo me acerco al ejército mexicano porque me llamaba la atención. Quería saber qué era el ser militar, aunque desconocía completamente lo que es el ejército mexicano, porque el ejército mexicano es grandísimo, tiene un sinfín de opciones, de carreras, de ayudas. Es todo una institución que no tiene un fondo. Está súper mega especial el ejército mexicano. Entonces yo acudo por curiosidad, por amor al que es, llego, conozco y me agrada. Yo me doy de alta en 1997 en una ciudad del centro del país. Causo alta a los 16, a los 17 años casi cumplidos. ¿Llegaste porque ya te llamaba la atención ser parte del ejército por necesidad, por recomendación? ¿Cómo le En llama esto? la mayoría de militares llegamos por necesidad. ¿Por qué? Porque necesitamos tener mayores oportunidades de vida y el ejército nos brinda estas oportunidades de vida. Tenemos muchísimos beneficios en el ejército. Obviamente, así un paréntesis, tenemos, por ejemplo, vacaciones pagadas, tenemos aguinaldos, prima de retiro, seguro colectivo de retiro, renta de casa habitación, que tenemos el préstamo hipotecario para adquirir una casa, préstamo para un carro, becas para los hijos, el servicio médico que te incluye padres, esposa e hijos. E hijos quiere decir que tú puedes tener un hijo y te divorcias y tienes otro hijo y te divorcias y tienes becas para esos hijos. Hasta que terminen su carrera, el ejército te está apoyando para que terminen esa carrera. Entonces, cuando llego y veo todos los beneficios que están, digo, de aquí soy. ¿Por qué? Porque yo necesitaba ese peldaño para avanzar. Y pues obviamente el ejército nos brinda esas oportunidades. Perfecto, aquí estoy. Murciélago, lo acabas de decir muy bien, el ejército tiene una gama de oportunidades, carreras de enfermería, doctores. Platícanos un poquito, danos ahora sí que una pizca de toda esta gama de oportunidades que se ofrecen. Muy bien, el ejército, hablando de ejército, porque hablamos de ejército, Fuerza Aérea, Armada de México, y ahora con que se ha incorporado la Guardia Nacional, se ha ampliado mayor el término de carreras. Dentro de lo que es administración de seguridad, que podría ser el colegio militar, o que es más bien el colegio militar,
que el colegio militar les enseña a los oficiales, a los futuros oficiales, el administrar las armas que compete el ejército. El ejército mexicano tiene 5 armas: infantería, artillería, caballería, blindaje y zapadores. Los zapadores de combate. Que, por ejemplo, Finferro, tú sabes quiénes son los que llevan a cabo las demoliciones, los que ponen un puente, los que despejan un campo minado. No, ni idea. Bueno, ese personal son zapadores, son personal especialista en ese tipo de eventos. Y ahorita, durante este gobierno del señor expresidente de hace AMLO, y ahorita con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este personal de ingenieros, de zapadores de combate, son los que han llevado a cabo el aeropuerto, el Tren Maya, todas esas infraestructuras, es ese personal. Tenemos escuela médico-militar, tenemos escuela de odontología, tenemos escuela de oficiales de sanidad. El ejército es grandísimo y todas las carreras. Y tenemos personal también que se les da la opción de que entren a una unidad, un batallón, a un cuerpo de caballería, a un batallón de zapadores, para que ellos, una vez que sean tropa, puedan acceder a estos planteles militares. Puedes tener un término de 3, 4, 5 años, 6 años de la carrera que terminen. Y obviamente, mientras más grado, más dinero. Claro, que no es sencillo, ¿eh? A ver, platícanos de la adaptación, especialmente que tú tuviste desde el día 1 que entraste al ejército mexicano. Ok, el ejército mexicano cuenta con 5 fases de adiestramiento. Primer nivel, se le va a llamar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto nivel. El primer nivel es el básico individual del individuo. Este básico todo mundo lo va a hacer, ya sea de un plantel militar o una unidad convencional, un batallón. Es la adaptación de la vida civil a la vida militar. Y es donde la mayoría dejan la carrera. ¿Por qué? Porque si tú estás acostumbrado a tu casa a levantarte a las 8 de la mañana, con huevito revuelto, cafecito con leche, que tu mamá te tienda a tu cama, todas esas comodidades se acabaron. Ya no vas a tener esas comodidades. Aquí se le enseña al civil a que tiene que evolucionar en un orden interno para funcionar con una máquina que es el equipo de trabajo con el que van a estar. Y puedes trabajar hoy con Paco, mañana con Luis, pasado con Juanita, ahora con la incorporación de mujeres, y todos tienen que saber hacer lo mismo. Y de ahí empiezas un segundo nivel de adiestramiento, que es el especializado, ya seas el arma donde estés, de infantería, y luego te vas a una unidad, que ya empezamos de unidad pelotón, sección, compañía, batallón, y ya te brincas unidades conjuntas, Fuerza Armada de México, y así hasta llegar al quinto nivel de adiestramiento. Obviamente, estos son niveles de adiestramiento, pero hay dentro del ejército, dijeran, lo especial, que son cuerpos especiales, ya sea paracaidistas, cuerpo de fuerzas especiales, policía militar, y cada uno va teniendo su filtro, y cada quien va teniendo su exigencia. Yo creo que en fuerzas especiales es donde más exigencia se tiene. ¿Cuál es esa exigencia? ¿Cuál es la diferencia de un GAFE, de alguien de fuerzas especiales, a los que no están en esto? Ok, el GAFE, vamos a definir qué es GAFE. El GAFE anteriormente era el simplificado del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. A ese les conocía como GAFES. ¿Sí? Los GAFES fueron creados en 1986, son los primeros GAFES aquí en México, los iniciadores. A raíz del Mundial. A raíz del Mundial. En México no había unidades de fuerzas especiales, había unidades de paracaidistas. Se adopta un modelo de otros países, por no hablar únicamente de un país. Se adapta de Estados Unidos, países de Europa, Alemania, Francia. Y los primeros fuerzas especiales en México son paracaidistas. Porque paracaidistas son los primeros fuerzas especiales en México. Ya después, fuerzas especiales se deslinda, porque el fuerza especial, los paracaidistas usan una guinda y las fuerzas especiales somos una verde, que ya nos va a diferenciar. Ahora, la diferencia de un fuerza especiales a un soldado normal es que un fuerza especiales lleva operaciones de alto impacto, sigilosas, tiene un alto adiestramiento, una gran capacidad, una gran tolerancia al dolor físico, al dolor mental. Es como si tú tuvieras un carro y vas en primera y le metes no cuarta, no quinta, vas a meterle el carro décima. Y dentro de ese cuerpo de fuerzas especiales, pues también hay ciertos cursos que te van a ir exigiendo una perfección mayor. Hay muchos cursos, pero ¿qué hacen en estos cursos? ¿Cómo es que tú como murciélago puedes aguantar? Porque se ha visto las pruebas o se habla mucho, ¿no? De las pruebas físicas, ¿no? Que están, pues ahora sí que son un roble y tienen que
pues reaccionar de una manera inmediata, deben prácticamente de ser ambidiestros, siempre con la cabeza fría. De hecho, se habla que las fuerzas especiales pues se usan para casos muy específicos porque su misión es destruir. Muy bien, Ferro, tienes un concepto, lo vamos a ampliar. Las fuerzas especiales, dice un dicho, no todos pueden ser. Hay quienes quisieran y no pueden. Y hay quienes pueden, pero no quieren. Porque el ser un elemento de fuerzas especiales es una exigencia tanto física como mental como espiritual. ¿Sí? Para poder pertenecer a fuerzas especiales, primeramente debe ser voluntario. No te pueden obligar. Si tú no quieres ser, no puedes ser. ¿Por qué? Porque van a llevar tus instructores, te van a llevar al agotamiento físico y mental. Todos los cursos básicos, porque tenemos el curso básico de fuerzas especiales, ahora le llaman comando de fuerzas especiales, antes era básico, ahora es comando, y luego de ahí para los sargentos, que es el CASFE, curso avanzado de sargentos de fuerzas especiales, y luego está el CASFE, el COIFE, que es el curso de oficiales de fuerzas especiales, pero ahí no termina, tenemos el COU, curso de operaciones urbanas, curso de operaciones de intervención. Pero ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo pasamos de decir, bueno, aquí corres 1 kilómetro, allá vas a correr 5. Aquí comes 5 tortillas, allá vas a comer una. O no Primero. vas a comer, ¿no? O no vas a comer, exactamente. La lema de las fuerzas especiales inicia con que la fortaleza del hombre radica en el dominio de su mente. ¿Qué quiere decir esto, Ferro? Cuando tú llegas a las unidades de fuerzas especiales, vienes moldeado de una unidad. ¿Sí? Pero llegas a fuerzas especiales y en fuerzas especiales lo que van a hacer es, eso que viene moldeado lo van a deshacer. Va a ser arcilla otra vez para moldear la nueva forma de fuerzas especiales. Hay un filtro en donde van a poner pruebas físicas, psicológicas, en donde te van a ir desgastando, hasta donde tu mente te diga, ya no puedo. Y esos que digan, ya no puedo, son los que se van a ir. Cuando tú dominas tu mente te va a decir, tienes que seguir adelante, tú puedes, 1 kilómetro más, y vas a correr 1 kilómetro más. Pero cuando tú llegues a ese kilómetro más y tú digas que ya vas a descansar, ¡oh, sorpresa! Va a ser un instructor que te va a decir, hay que correr de vuelta. Entonces tienes que volver a correr de mente y decirle a tu mente, vamos a correr otra vez hacia atrás. Porque hay muchas frases en fuerzas especiales y una es, después de un gran esfuerzo, prepárate para uno mayor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que te esforzaste por llegar ahí? Sí, pero ahora prepárate para hacer uno más grande. Y esas pruebas que van pasando, un ejemplo, ¿no? Vas corriendo con un mochila, porque aquí llamamos cargas de combate. Cambian mucho los nombres de una unidad convencional a una unidad de fuerzas especiales. Cambias, por ejemplo, decir, haz tu equipo, aquí dices cargas de combate. Las cargas de combate son todo lo que va dentro de tu mochila y quiero que sepas, pero que todas van acomodadas de igual forma. Todas las mochilas van de igual forma. ¿Por qué? Porque hacemos un alto horario, quiere decir un alto para descansar, entre comillas, que no descansamos. Y si bajaste tu mochila y somos emboscados, tenemos que reaccionar, puedes tomar cualquier otra mochila y correr. Okay. La mochila lleva lo mismo. Prácticamente como si fuera tu mochila. Así es. Y donde tú dices, en la bolsa derecha traigo ración de emergencia. Ahí viene la ración de emergencia. Vengo herido, en la bolsa izquierda viene el botiquín. Porque en fuerzas especiales te enseña desde primeros auxilios, rapel, conducción, transmisiones, nado, escalada, montañismo, raspel, paracaidismo, infiltración en esos 3 modos, porque puede ser tierra, aire, mar. También les enseñan a atacar por mar, ¿no? Y que no se escuche el nado. Así es. Es que es impresionante. Platícanos antes de abordar ese tema. Cuéntanos para ti, ¿cuáles crees que son las pruebas más complicadas que viviste para hacerte más fuerte mentalmente y físicamente? El primer impacto psicológico es de que siempre vamos a jugar con lo más cercano hacia ti. Lo más cercano para todos es la mamá. En el momento en que tú llegas, es la frase que se escucha y se dice, aquí ya no hay más mamá, ya no tienen más mamá, más que la que está colgando y saludamos todos los días. Nuestra Señora Madre
nuestra bandera. Ok. Desde ese momento es el primer impacto psicológico que desde ahí te dicen, ya no tienes familia. Aquí ya no hay familia. Tu familia somos todos los que estamos aquí adentro y esa es tu mamá. Entonces ya todos somos unos hermanos, pero esa es nuestra mamá. Ese es el primer impacto psicológico. Y dentro de las pruebas que vas pasando, yo creo que una de las pruebas más difíciles es el agua. Es la fase del agua. En la fase del agua todos tenemos miedo. El miedo es saludable. Hay que reconocer aquí que el miedo es saludable porque te va a hacer que tus sentidos estén más alertas, tus oídos, tus ojos, tu olfato, que tú puedes decir, oye, pero ¿por qué el olfato? Por el olfato hemos detectado cosas, detectaron cosas. Entonces, el miedo es bueno y es saludable, pero no debes dejar que se controle, que se transforme en pánico. Cuando se transforma en pánico, puede caer la gente en un punto de crisis. Entonces, ahí en Fuerzas Especiales te enseñan a controlar ese miedo. Tienes miedo, pero tienes que enfrentarlo y lo puedes superar. Entonces, el nado, el que vas a nadar, vas con equipo, porque no crees que vas en chorcito o trajito de baño. Traje de baño, muy a gusto, no. Bloqueador. Sí, no. Vas con equipo, vas con armamento y hablamos de equipo de 30 kilos y hablamos de armamento y no hablamos de que oye, tienes que nadar de crawl o de pecho. No hay esa comodidad, mi Ferro. Aquí es algo que nunca se ha dicho, nunca lo he escuchado, pero siempre va a haber un instructor. Siempre va a ser el instructor que te va a estar jalando los pies, ahogarte. Va a haber el instructor el equipo se impermeabiliza, pues obviamente para que no entre agua, pero va a haber el instructor que le va a hacer por ahí un hoyito para que vaya entrando agua, que va a haber el instructor que no te deja dormir, va a haber el instructor es la peor pesadilla. Es la peor pesadilla. Y esas peores pesadillas, como en todo el mundo, y quiero hacer aquí conocimiento que México es el único país que tiene escuela para sargentos. Es el único país en América que tiene escuela para sargentos. Que son los que hacen la vida imposible, Que son los que hacen la vida imposible. O sea, realmente en las películas, los sargentos, así como son los que hacen la vida imposible. El oficial también está presente, pero el oficial tiene sus actividades. Es el responsable del adiestramiento, pero el que lo imparte es el sargento. Me cabe mencionar que tú eres sargento, aparte de murciélago. Aparte, sí, soy sargento primero. O sea, le hiciste la vida imposible a muchos. Sí, también. Esa fue mi función, hacerle la vida imposible. Y esa hacerle imposible es que tú vas a jugar con su mente, pero los estás adiestrando. Aquí yo te decía, la frase de Fuerzas Especiales es dominar tu mente. Sí, dominas tu mente, pero tu espíritu es el que te debe llevar. Tu voluntad, tu fuerza, tu coraje y muchas veces el recuerdo de la mamá, ¿sí? Yo, por ejemplo, me decías, uno de los traumas principales, tuve por ahí algunos enfrentamientos, algunas situaciones y créeme, Ferro, que en el ejército no hay una religión, no se profetiza ninguna religión, no hay ninguna. Todos pueden creer en un Dios, ¿sí? Pero el último grito o el grito más desgarrador que yo escuché en mi vida fue el de una madre al perder un hijo. ¿Cómo fue esta situación? ¿Qué ocurrió? Estábamos tuvimos un evento en una ciudad, para no decir en cuál. Tuvimos un evento en una ciudad. Obviamente nosotros estamos en apoyo a corporaciones estatales. Desgraciadamente hubo un fallecido y no sé por qué motivo le hablaron a la mamá de este muchacho. Reconoce a su hijo y da el grito desgarrador a la mamá. Mi hijo, no. Y es un grito que no se va a olvidar. Eso es cuando tú trabajas con otras unidades, pero también dentro del ejército también me pasó. Estábamos en una ciudad también en operaciones. Veníamos de un enfrentamiento, de un evento, para quitar de un evento. Veníamos y se activa, el cerebro se activa en automático cuando pasa este tipo de eventos. El muchacho que venía, el soldado que venía, el elemento que venía, él impacta el vehículo donde venimos, cae, tiene un impacto, fallece el joven, hijo único. Soldado, él era soldado. Soldado, hijo único. Entonces la mamá, al saber esta noticia,
pues es muy desgarrador. Imagínate, Ferro, es hijo único. Claro. Es hijo único. Entonces, estos eventos que pasan, digo, nos marcan. Porque sí, cumpliste hiciste el cumplimiento de la misión, pero ¿a qué costo? Y es como decíamos al principio, nuestro servicio a la nación está por encima de nuestra vida. Sabemos que tenemos que cumplir esa misión y la cumplimos a un costo de nuestra vida. Y nuestras familias, las esposas, los hijos, las madres, los padres, saben que nos vamos, pero no saben si regresamos. Murciélago, ¿quién es el que da el aviso cuando alguno de los militares cae? A las familias, ¿quién es el que avisa? Hay una organización, tenemos secciones, grupos. Hay una asociación que se llama personal ayudantía, sección de personalmente y ayudantía, SPA. Ahí hay escribientes, el escribiente es el que hace todos los documentos en esa sección, en esa área, porque hay diferentes áreas. Okay. Entonces nosotros cuando ingresamos al ejército hacemos un testamento militar, que es nuestra hoja de trabajo, a quien le avisamos, a quien le dejamos nuestros beneficios, a quien le dejamos todo lo que tengamos en ese momento. Entonces, es muy difícil que un soldado de Chihuahua, por ejemplo, cause el de aquí en Chihuahua y aquí cause retiro. Lo pueden mandar a Yucatán, a Veracruz, y si él fallece, se comunican de allá y le avisan a la familia, ¿sabe qué? Su hijo falleció aquí. Hay ayudas de sepelio que se le van a pagar a los deudos y el ejército traslada el cuerpo y se le hacen los honores fúnebres militares. Y se le ayuda en todo momento a la mamá o a la esposa o al hermano o a quien él haya designado, porque aquí no es que tengas una línea directa de sangre. Entonces, hay un personal encargado para llevar esto. Obviamente también, como la salud es muy delicada, también se les da esa opción de que vayan a terapias para poder superar la pérdida. Eso es referente a la vida civil, porque dentro de nosotros los que somos militares no hay esa opción tan fácil. Sí la podemos llevar, pero es más difícil que nosotros en terapias. Okay. ¿Por qué? Por las actividades que hacemos. Murciélago, volviendo al tema de las pruebas físicas y pruebas mentales, ya nos platicaste una de agua. Cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido también, cómo trabajaron con tu mente, con tu físico en el aire y en tierra. Ok, cuando entras a las operaciones aeromóviles, que es desde el básico, empiezas a ver lo que es descender de un aeromuro, le llamamos aeromuro. Ese aeromuro está en Temamatla. Ahí aprendes a bajar en soga rápida para poder tener confianza, porque decir, bueno, ¿qué es una soga rápida? Te cuenta, es una soga de este grueso, por decirlo así, para no meternos en tantas situaciones que ánimas y que todo. Ok, y tú vas sujetado de tus manos, obviamente con guantes de carnaza, no son especiales, son de carnaza, okay. Y tus botas son normales, te abrazas a esa soga rápida y bajas, ¿sí? Entonces, para entrar a esa fase de aeromóvil, tú ya debes de tener, le llamamos fase de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya debes haber pasado la mayoría de pruebas difíciles que te demandaron un desgaste físico tremendo, y al llegar a esta fase se te va a permitir dormir un poco más. ¿Por qué? Porque ya cuando te subas al helicóptero y el helicóptero haga el plan de vuelo y al estar arriba puedes quedarte dormido. Puedes quedarte dormido por el desgaste físico. Y a la hora que se tire la soga rápida y se te digan que tienes que hacer soga rápida, te puedes quedar dormido, puedes desmayarte en ese instante porque el cerebro le falta oxígeno. Y pues te puedes caer. Hablamos de aquí que son 10, 15 metros de altura. Ajá. Entonces puedes caer. Ahora, ese es cuando es soga rápida. También tenemos carretoneo, a patín, que son diferentes formas de bajar del helicóptero. ¿Qué quiere decir de patín? Que vamos a entrar a un área donde está un enfrentamiento o un conflicto y que tienes que entrar y el helicóptero no va a estacionarse. Okay. El helicóptero lo único que va a hacer es bajar a cierta altura y se va. No va a tocar el grueso del suelo. Esto puede ser a 1 metro, 2 metros de altura. Entonces, tú te colocas en la orilla de la puerta del helicóptero, te haces un arnés de seguridad, te anclas al helicóptero y hay un maestro de salto que está dentro de la aeronave. Él te indica por medio de señas
cuántos minutos, cuántos segundos, haces un procedimiento, revisas equipo, armamento, y el piloto te enciende la luz. Quiere decir que él ya va de bajada. Y únicamente lo que él baja y sube es el tiempo que tú tienes para saltar. Hablamos de 3 a 5 segundos, 7 segundos. O sea, llegas y en cuanto está fuera, es fuera y saltas. Fuera Sin pensarla, sin pensarla, sí, sin pensarla. Ese es zapatín. Carretoneo igual, se abre, viene el helicóptero y empezamos a saltar uno tras de otro, uno tras de otro. Ese tipo lo hacemos mucho en entradas al agua. En los murciélagos, bueno, también es muy conocido que ahí en Temamatla van a la mujer dormida y hacen pruebas físicas también, ¿no? De Sí. vida terrestre. Cuéntanos, ¿cómo es? En la mujer dormida, principalmente se hacen las pruebas de montaña. Obviamente hay cursos de alta montaña que Perdón que están te en interrumpa, Durango. la mujer dormida es el Iztaccíhuatl. La mujer dormida Sí, es el para aquellos que Iztaccíhuatl. no la ubican muy bien, es el Iztaccíhuatl, de las montañas más imponentes y no sé si es el segundo más alto, la segunda más alta de México, me parece, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la mujer dormida a hacer esas pruebas de montaña, que obviamente, tío, el básico es una embarrada de todo, pero la mujer dormida tiene características similares. Es un frío tremendo, en las heladas, en el invierno. A mí me toca hacer esta fase en los meses de entre noviembre y diciembre. O sea, estaba en su mero punto. Aquí se hace una fase también de sobrevivencia. La fase de sobrevivencia que es la semana sin comer, que es correr, tienes que boxear con tus compañeros. Una semana sin comer, Una semana sin comer, pura agua. pura agua. Obviamente mucha gente dice, bueno, ¿y cómo es que no van a comer? Hay muchos instructores, hay muchos sargentos. Entonces, cuando subimos a esta fase de la mujer dormida, o las pruebas de frío, o la prueba de alta montaña, vamos a poner que en el curso hay, no creas que hay 2, 4, vamos a poner, hay 15 o 20 sargentos encargados para un curso. Pero cuando tú llegas a esa fase ves 100 sargentos, porque ya van más sargentos en apoyo, porque son actividades que ya son a campo abierto. ¿Por qué? Porque te van a exigir más disciplina, te van a exigir más desgaste físico, más desgaste mental. Llegas a la mujer dormida y el momento que llegas es encuérate. Te encueran completamente y se te revisa completamente que no lleves nada en las costuras de los uniformes, que no lleves galletas, que no lleves pan, que no lleves suplementos alimenticios, que no lleves medicamentos, que no lleves Nada. nada. Tienes una ración de emergencia, sí cuentas con una ración de emergencia, que todos la tienen, pero esa ración de emergencia no te la debes de comer. Ok. No te la debes de comer. En esa ración de emergencia, mi Ferro, quiero contarte que llevas una lechera, porque cuando llegas ahí, te tomas o te comes el helado más caro del mundo. ¿Cómo es esto? Ok, cuando tú llegas a la montaña, estás en las faldas y haces muchas actividades ahí, emboscadas, incursiones, contraemboscadas, boxeas, corres, ahí está la fase del bautismo porque el agua está heladísima. Entonces, cada curso es diferente, Ferro, ¿eh? Cada curso es diferente, nada es igual. Después le dicen los instructores, preparen su equipo, mañana vamos a una caminata, nada más, las cargas de combate. Entonces, al jefe de patrulla, ahí el jefe de patrulla puede ser desde un soldado que esté haciendo el básico. Entonces, puede ser un capitán. Se ha dado el caso que hay coroneles que llegan a ser comandantes de batallón de fuerzas especiales y para poder estar ahí tienen que tener cuando menos el básico. Entonces, ellos también van al básico. Obviamente no van a ser tratados igual que el soldado, pero también tienen que estar ahí haciéndolo. Eso, claro. Entonces, a ellos ya le dan la orden general de operaciones, la orden preparatoria de movimiento, porque hay muchos documentos también que vemos, Ferro. El ser militar o el ser soldado es que estudies todos los días para que estés mejor preparado para el cumplimiento de las misiones que te encomiende la nación. Todos los días tienes que estar estudiando, leyendo, todos los días. Y se inicia una caminata a partir de las 4 de la mañana, que creo que tú practicas montañismo. Sí. O senderismo. Senderismo, sí. Ok, nosotros se empieza a las 4 de la mañana. El senderismo termina como a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, que son un promedio de 12 o 13 horas caminando para llegar a lo que es la cúspide de la mujer dormida. Con peso. Con peso. Más de 30 kilos de peso. Muchas veces vas con puedes ir con tu puro armamento, pero
como aquí empieza el mal de la montaña, no sé si lo has Sí, escuchado, sí. que el mal de la montaña es aquellas personas que mientras más altura, menos oxígeno. Entonces, vas con tu armamento y tienes que llevar un tanque de oxígeno, porque si alguien se siente mal durante el trayecto, pues le tienes que poner el oxígeno y ya no llegan hasta la mujer dormida. Entonces, para aquellas personas que dicen, bueno, pero yo practico montañismo, senderismo, pues puedes llevar tus botas especiales, puedes llevar cuerdas. Nosotros llevamos nuestro equipo de municiones, armamento, botiquines, radios. Entonces llegamos, una vez que estamos arriba, hay un brindis que se llama el brindis de la montaña. Es un brindis donde reconocemos a la mujer dormida. Por eso te decía, nuestro ejército está lleno de tradiciones, donde le reconocemos al Iztaccíhuatl, que es la mujer dormida, donde agradecemos. Y ojo aquí, mi Ferro, acaba de salir por ahí un video dentro de las reglas no escritas del ejército mexicano y de las fuerzas especiales. Es la primera regla no escrita en las fuerzas especiales que todos los boinas verdes aman a Dios porque Dios ama a los boinas verdes. Y no es dicho por mí ahorita, es un dicho que ahorita está, creo que es la 42, algo así. No sé qué antigüedad sea del sargentos avanzados de fuerzas especiales y oficiales, y lo acaban de hacer público en un video en esa regla. Esa regla únicamente era conocida por aquellos que estuvimos en fuerzas especiales. Esa es la primera regla de fuerzas especiales. Nosotros, te decía, a pesar de que no tenemos una religión, pero todos creemos en un Dios. Claro. Todos creemos en un Dios. Entonces, esa es nuestra primer regla no escrita. No aparece en ningún manual, pero es todos los boinas verdes aman a Dios porque Dios ama a los boinas verdes. Oye, ya ha ido cambiando también lo de las fuerzas especiales, por así decirlo, porque, bueno, pues ahora se aceptan mujeres. La pregunta aquí sería, ¿ellas hacen justo lo que hace el hombre? ¿Los castigos es igual para la mujer o sí tienen un trato especial ellas? Ok, en el ejército mexicano, en las unidades y planteles militares, los castigos, no son castigos, se les conoce como órdenes de arresto. Los órdenes de arresto son de 24 hasta 15 días para el personal de tropa y puede ser de 24 a 7 días para los oficiales en sus alojamientos y de ahí para coroneles de 24 a 72 horas en su alojamiento. Va cambiando conforme el grado. Pero a las mujeres se les ponen los mismos correctivos disciplinarios. Obviamente, en el ejército no hay castigos, no se manejan castigos, pero eso es lo que se maneja en el reglamento. Pero lo que se maneja en adiestramiento, sí se puede dar un castigo. Okay. Y en ese castigo podríamos decir, Ferro viene corriendo, el Ferro no aguanta su fusil. Pancho Piñas no aguanta el barret. Entonces, ¿sabes qué, Pancho Piñas? Pues vas a tener que hacerme 50 lagartijas, 50 abdominales. Y cuando me pregunte qué pasó, es que no aguanta su fusil. Entonces, fortaleciendo sus brazos. Claro. Obviamente hiciste algo que está ahí. Por eso es de que los sargentos fungen hacen esa función. Esa función. Y el sargento, pues, es el enlace de oficiales y la tropa. Él es el conducto por donde pasan todo. Y por eso es que el sargento es el que está ahí, es el que impone más correctivos disciplinarios a la tropa, es el que te pone los castigos de cierta manera de que, un ejemplo, también porque hay muchas cosas que no están escritas. Si a Ferro no le gustan los frijoles, pues Ferro tienes que comer frijoles y te vamos a enseñar a hacer comer frijoles porque cuando no hay otra cosa, tienes que comer frijoles. Entonces, ¿cómo hace que Ferro coma frijoles? Si habemos en el comedor mesas de 10 personas, Ferro, te vas a comer los frijoles de las 10 personas para que te acostumbres. Entonces, cuando lleguen a preguntar, oye, ¿qué es un abuso? Lo estoy preparando para un combate. Eso es cuando entramos en la primera fase de adiestramiento que tú me preguntabas, Sí. es cambiarle esa mentalidad que tiene el civil, la persona civil, decir, a mí no me gusta esto, pero lo tienes que hacer. No es de que no te guste el chicharrón en salsa verde, que es una de las comidas que más se da en el ejército, o las croquetas de atún, o la ensalada, pero te la tienes que comer. ¿Por qué? Pues porque es lo que hay y te lo tienes que comer. Entonces, tiene un lema, ¿no? Hay muchas frases en el ejército y esta es una de las que más suenan principalmente en fuerzas especiales cuando tú llegas a Temamatla. Tú llegas como un conejito espantado, todos espantados ahí, con los mochilonones de equipo y todo, y tú ves que los sargentos y oficiales de fuerzas especiales son lo más humilde que puedes encontrar. Son lo más humilde. Buenos días, ¿cómo está? Todos te hablan de usted, siéntese, ya cenó, descanse.
y te dicen, bueno, ¿y si estoy en una unidad de fuerzas especiales o me equivoqué? Y luego, ok, duerman cuando puedan, coman cuando hay. Y tú te quedas pensando, bueno, ¿y pues, por qué me dijo así? No pasa nada. Ay, porque cuando empiezan las pruebas, ya no duermes y ya no comes. Hay una regla que es, en fuerzas especiales, en un básico, está prohibido que camines. ¿Cómo? Todo ¿Cómo? es correr. Ah, ok. Todo es correr. Si vas al baño, es corriendo. Si vas al comedor, es corriendo. Si vas a dormir, es corriendo. Y la gente, bueno, ¿cómo duermes corriendo? Porque las actividades no se terminan como una unidad convencional a las 9 de la noche. En Fuerzas Especiales tenemos el adiestramiento es 24 horas, 7 días. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa de adiestramiento que viene de la Secretaría de Defensa Nacional dice que estos elementos de fuerzas especiales terminan su adiestramiento a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, cuando tu cerebro quiere dormir. Claro. Entonces, ok, ya es hora de dormir, pero hay una palabra que la vamos a mencionar que se llama apañar. Apañaste. Apañaste quiere decir que te hiciste acreedor a un castigo. Ok, ese castigo no nada más es de ferro. Por uno, pagan todo. Por uno pagan todo. Si la patrulla es de 20 o de 30 y uno cometió el error, 30 van a pagar. ¿Cómo van a pagar? Con vueltas. Ahí en Fuerzas Especiales, en Temamatla, está el que se llama chuncódromo. El chuncódromo es una denominación que se le dio a un estacionamiento, ¿sí? Pero chunco es una palabra náhuatl, quiere decir el más pequeño, el hermano más pequeño. Chuncódromo. Entonces tú vas a correr en donde se estacionan los carros. ¿Cuántas vueltas? Las vueltas que apañaste durante el día. Puede ser 15 o 20 o 30 o 40. Entonces, sí, a las 2 de la mañana empiezas a correr, a correr, a correr y una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. ¿Y tú no pusiste atención por estar jugando? En la noche, antes de dormir, se te hace un examen teórico. A ver, Ferro y su sombra. Aquí sombra quiere decir la persona que está contigo todo el día. Okay. Tanto en el baño, come, duerme, se baña contigo. Bueno, cuando te bañas, porque tampoco no hay baño. No te bañas en Fuerzas Especiales. ¿Cuánto fue lo más que duraste sin bañarte? 15 días. 15 días. 15 días te duras sin bañarte. Obviamente hay mañas, hay trucos, ¿no? Con toallitas húmedas te limpias, ¿no? Murciélago, nos hablas mucho de la ausencia del sueño, de que no duermen. Y pienso yo en los traileros, ¿no? A lo mejor una comparación muy, muy burda, pero los traileros se habla de que usan truco para no dormir. ¿Se ve esto en el ejército mexicano? No. En el ejército mexicano, en las unidades se aplican antidoping, aleatorios. Hay hace años, o no sé si todavía llevan a cabo operaciones de erradicación de drogas, de estupefacientes, lo que era marihuana y goma de amapola. Entonces pueden quemarlo y puedes inhalar. Hasta cierto punto hay una inhalación. Puede ser que tu sistema inmune tenga cierta cantidad por lo que estás destruyendo. Pero en ese examen que te elaboran, tú no puedes salir positivo, ni a pastillas, psicotrópicos, ni a ningún enervante, nada. De hecho, el alcoholismo está prohibidísimo, Ferro, prohibidísimo en Fuerzas Especiales. En Fuerzas Especiales no puedes llegar tomado, no puedes llegar, puedes fumar, hay personas que fuman, pero llegar tomado para la tropa son 15 días de arresto, te pueden correr de Fuerzas Especiales. ¿Por qué? Porque no estás consciente de lo que haces. Y aquí hablamos de que no nada más pones en riesgo tu vida, sino la de tus compañeros. Entonces, si la vida tuya depende de esa persona que viene alcoholizada, esa persona no funciona en Fuerzas Especiales. Esa persona que es drogadicta no funciona en Fuerzas Especiales pueden pedir el apoyo para que se desintoxiquen, pero prácticamente son personas que están saliendo. Para estar en Fuerzas Especiales tienes que tener una disciplina muy marcada, tanto adentro como fuera, porque mucha gente puede decir, bueno, no toman ahí, y afuera en vacaciones, bueno, puedes tomar, pero si te metes en un conflicto de que te pelees con la policía, que te pelees con tu familia, todo eso son actos que hacen que te corran de Fuerzas Especiales. ¿Por qué? Porque no eres disciplinado. Okay. No se permite ningún tipo de pastillas. Te voy a contar una anécdota. En Fuerzas Especiales hacen exámenes cada 15 días o cada semana, dependiendo del coordinador del curso, donde se te van a evaluar
los 5 kilómetros en 20 minutos, que es lo que tienes que correr. O sea, el 20 es el máximo. Ok. Claro que no debes de llegar ni al 19, tienes que mantener entre 16 y 18 minutos. Iba una persona, un sargento, y este sargento se toma una pastilla, un Centrum, y empieza a correr. Y va una ambulancia al final y se percatan de que el sargento le está dando una taquicardia por la pastilla, Por unas por las vitaminas. vitaminas. Entonces, no puede ser posible, no, de ninguna manera, de ninguna manera. En fútbol especial es muy difícil. Cuéntanos de la graduación de un murciélago. ¿Cómo es este ritual con tambos, con fuego? ¿Cómo se vive? ¿Es en la madrugada y tiene un porqué, no? Todo esto. Sí, mi Ferro, hay las graduaciones, cuando una persona se gradúa puede ser de su básico, puede ser de un plantel militar, esas graduaciones que se ven muy bonitas en televisión y presentación, de un uniforme muy bien planchadito, de la boina, muy bien acomodados. Esa es una graduación externa, por decirlo así. En Fuerzas Especiales es una mística que muchas personas que hasta que estás ahí, la vives, la comprendes, formas parte de esa gran hermandad. Cuando tú llegas a esa graduación de combate, la boina, obviamente ya terminaste, por decirlo así, tu básico, te haces acreedor a la boina verde, Es como esto. como esta, que bueno, ya ahorita el chapetón es igual, pero llegas y te gradúas y la boina la estás peinando, se llama moldear la boina de acuerdo a tu cabeza. La estás moldeando y ya prácticamente te gradúas. Aquí pasa un dato curioso, perro. Los instructores se van. Okay. Los instructores se van porque ya te gradúas y ya somos sargentos. Al final de cuentas, siempre va a haber un rencorcillo ahí. Porque abusaste, pero al final de cuentas, es como cuando tú te gradúas y dices, tengo el coraje. Pero pasa y luego te toca a ti estar de instructor y dices, ¿qué razón tenías, mi instructor? Te agradezco el que me hayas hecho correr más para ver qué era capaz yo de hacer. Llegas a la graduación de combate, mi Ferro, y empieza a partir de las 8 de la noche en Temamatla, o el lugar donde se haya hecho el curso. Esta graduación empieza a partir de las 8 de la noche. Llegan todos los grandes personajes de Fuerzas Especiales. Y el que está arriba puede decir, ¿cuántos están graduando? 40, 100. Y él son muchos. Quiero que se gradúen 20 nada más, o 80. Y esa graduación de combates, correr, por ejemplo, en un campo de fútbol, del tamaño de un campo de fútbol, donde pues obviamente hay piedras, hay pasto, te gasean, te mojan, te peleas, cargas a otro, hay diferentes tipos de arrastre bajo, arrastre medio, terminas con las rodillas rotas, todo mugroso, todo, y el adiestramiento sigue avanzando. ¿Cuántos se han bajado el curso? No, pues que nadie. No, son muy blanditos los instructores. Y todos los instructores entran con gas, el gas ese que te quema la garganta, los ojos te hace llorar, sacas moco, traes saliva por todos lados, ya no sabes si es sangre tuya o es del compañero que está a un lado, tu sombra se te pierde. A ver, carguen a alguien, tráiganlo, arrastren, jalen. Terminas a la 1:30 de la mañana promedio y te dicen, ok, pasen a formar por patrullas. Entonces, estamos apegados a las tradiciones prehispánicas. Tenemos tambos prendidos en donde tú traes tu gorra, todavía no eres acreedor a la boina. Traes tu gorra o tu tocado y ya estamos formando las patrullas. Ya se forman adentro. Obviamente, tú antes de todo esto entregases tu boina y ya se forma todo el personal de jefes, de fuerzas especiales, y te dan la breve historia, una reseña histórica de las fuerzas especiales, el valor, la lealtad, todos los valores que se nos han inculcado, el que somos un soldado elite, somos un soldado, ya no somos algo normal, ya estamos, nuestro nivel de adiestramiento es mucho más elevado. Pasas y dejas tu gorra, la quemas, la incineras. Ok, parte del ritual. Es parte del ritual, incineras, la avientas la gorra, la quitas y vámonos al tambo. Subes, te colocan tu boina. Obviamente, cuando te colocan tu boina en fuerzas especiales, no tienes nombre, no tienes apellido, no tienes nada. Tú tienes un distintivo, Lobo. Bienvenido a Fuerzas Especiales, Lobo. Y Lobo se le entrega
se le entrega una medalla, se le puede entregar una moneda conmemorativa por las fases que pasó, su boina y terminan. Esto termina a las 2 de la mañana, Ferro. Porque nosotros somos bautizados en el agua fría del Iztaccíhuatl, ahí es donde se hace el bautizo. Y luego nuestra ceremonia nos reafirma que somos hijos de la noche, somos murciélagos, trabajamos con el sigilo de la noche, en donde la hora es más pesada, donde el sueño es más cansancio y algo no escrito en las fuerzas especiales, como yo te decía, que la primera norma, la primera regla es que los fuerzas especiales amamos a los boinas verdes, se tiene que Jesús murió entre 2 y 3 de la tarde y Él renace a la nueva vida o renace para que todos podamos renacer los que creemos en Él. Con fuerzas especiales renacemos. Los soldados renacemos más fuertes, con mayor espíritu, con mayor nobleza, con mayor humildad, con mayor honradez para servir a nuestra patria. Eso no viene en ningún manual, Ferro. Nunca lo van a encontrar, pero es la mística, es la tradición y es el respeto. Y en fuerzas especiales no mencionamos ningún nombre, ¿eh? No mencionamos ningún nombre. No hay Yahvé, Alá, nada más. Ya Dios, está ahí, sí. nada más Dios y se acabó. Bien, esta es la primera parte. Solamente una pizca. Viene muchísimo más en la parte 2. Murciélago, en la siguiente parte, en el siguiente capítulo, nos vas a hablar de las entrañas, de lo que se vive, de los enfrentamientos, de lo que estamos pasando actualmente en nuestro país. Fer, muchas gracias, agradecerte a ti, a tus seguidores y todos los jóvenes que tengan esa necesidad de superarse. Querer es poder y pueden llegar hasta donde ustedes quieren. El Ejército, Fuerza Aérea, Armada y ahora la Guardia Nacional tienen las puertas abiertas para que más jóvenes se acerquen y brinden una mejor calidad de vida a su familia. ¿A dónde se pueden acercar para más información? Pueden acudir aquí al cuartel de la Quinta Zona Militar aquí en Chihuahua. Hay un módulo específico ahí para planteles militares. Les pueden dar toda la información necesaria, más específica. Pueden ser controladores de vuelo, pueden ser pilotos, pueden ser abastecedores, pueden ser materiales de guerra de aviones, materiales de guerra en terreno. Hay muchísimas carreras, una amplitud grande. Lo que quieran, el ejército se los va a brindar. Bien, pues ya lo escucharon. Gracias a Coworking Code por cobijarnos en esta primera parte de la entrevista al murciélago. Esto es Relatos.